días, buenas tardes y buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de BIM, el podcast que les habla sobre Building Information Modeling y cómo él es aplicado a la industria de la construcción. Con ustedes les habla Osvaldo Hernández y con nosotros también estará mi compañero y amigo Fabián Álvarez. Muchísimas gracias, Osvaldo. Es así, estamos muy felices de traerles unos nuevos episodios, pero sobre todo muy agradecidos de que nos escuchen una vez más. El día de hoy le traemos un episodio interesante y bastante importante en nuestra opinión, ya que fuera del aire estábamos hablando de que así como el IFC es tan importante para crear un mismo lenguaje dentro de los formatos de los softwares. Eh, en este caso, este tema que es los usos BIM es importante para crear un mismo lenguaje a la hora de implementar BIM o los métodos BIM de la misma manera a través de todos los proyectos, que por supuesto cambia dependiendo de los países y las normas y estándares, pero al final ir todos en la misma página. Eso, estar todo, tener un mismo lenguaje, saber lo que se va a hacer, tampoco estar inventando tanto, por así decirlo, ya saber los objetivos, los propósitos y los objetivos. Los propósitos es por qué se hace BIM, porque en realidad implementar estas nuevas tecnologías o qué se le puede agarrar. Y el objetivo obviamente es conseguir algo, que información, porque ya hemos dicho que se produce bastante información y bueno, el objetivo al final sería sacar el provecho de esa información, a usar esa información o de una manera más fácil de obtenerla, pues también. Y bueno, vamos a hablar sobre los BIM usos, los usos de BIM. Nos enfocamos bastante en es como que eh, un documento creado por la Universidad de Pensilvania, documento digital, si vas a su página web lo puedes conseguir ahí. Y bueno, hablando un poco la preface, ellos también definen lo que es BIM, ellos dan también su definición de lo que es BIM, y dicen también con respecto a qué es un BIM use, también que es importante saberlo. Y va más o menos a esto lo que le estamos diciendo, saber cómo aplicar BIM, el propósito de BIM y lograr el objetivo al final también. Sí, exactamente. Básicamente Porque el es un día de método, hoy, ¿no? Estuvimos discutiendo ¿qué cosa? los BIM Bueno, uses. sí. Sí, estábamos hablando que los usos BIM básicamente son métodos de Build Information Modeling que son implementados, que son generalmente categorizados u organizados acorde a las fases del proyecto, pero al final la idea, por lo menos de este primer episodio, es ofrecer como la base general de dónde salen todos estos usos BIM, que por lo menos estábamos hablando que hoy en día hay como 18 a 25 usos BIM estandarizados dentro de la industria de construcción, pero vienen de una base que al final, como tú lo dijiste temprano, Osvaldo, está clasificada en su propósito y, y sus características, más allá de las fases del proyecto. Pero para comenzar, como tú lo dijiste, Osvaldo, eh, este episodio va a estar basado en los estudios que hizo la Universidad de Pensilvania hace muchos años referente al BIM, que lo estábamos hablando, no estamos seguros si ya está completamente estandarizado o confirmado en Estados Unidos oficial. Sí. Como siempre lo hemos dicho, se utiliza el BIM, pero muchas veces no está oficializado por los gobiernos. Entonces, pero esto básicamente la idea de la Universidad de Pensilvania es utilizar esta base para oficializar los métodos, los usos BIM implementados en Estados Unidos. Sí, es importante también decir eso, que porque, o sea, este documento de la Universidad de Pensilvania, porque ellos también lo hicieron y porque nos enfocamos en eso, porque también es un documento de relevancia en los Estados Unidos. Y la idea de este documento porque fue hecho para ser parte de los estándares de la construcción en los Estados Unidos, de PI, que también ellos dicen que es un step para que
como dijiste hace rato, se pueden también conseguir a lo mejor más, menos, pero la idea es tener ese norte y enfocarse aquí, partir de aquí, y así también tener un mismo lenguaje. Exactamente. Y bueno, Exacto, sin más introducción, sí, para los que nos ven en YouTube, en la imagen del video deberían ver la tabla que estamos utilizando de este documento para su referencia. La vamos a poner en español. Y básicamente queremos dividir este tópico en varios episodios, todavía no lo sabemos, pero para empezar queremos hablar de al menos los primeros 3 propósitos eso. de cómo están clasificados los usos BIM y cómo se implementan, así como sus características. Exactamente. Podemos también decir que en general estos BIM usos están divididos en cinco diferentes categorías o 5 principales categorías. Y estas 5 principales categorías también están subdivididas. Y en total hay 18 subdivisiones. Y como ya dijiste, le vamos a hablar de las tres primeras categorías en los BIM usos, que está en inglés, pero también lo vamos a decir en español. Es gather, que es recolección, generate, que es generación, y analyze, que es analizar. Exactamente. Estos, como tú bien lo dijiste, Osvaldo, eh, están categorizados por sus propósitos. En este caso, los primeros 3, estos que mencionaste, ellos también están subcategorizados dependiendo de cuál sería su propósito primario y secundario. Como tú bien mencionaste, el de recolección, gather, está referente a todo lo que significa recolección de información. Luego, la subcategoría, que en este caso sería la secundaria, que sería cualificar, monitorizar, capturar y cuantificar. ¿Qué? Información que está siendo recolectada. Entonces quiere decir, recolección de información ¿para qué? Para calificar, ya sea en este caso, cómo trabaja un elemento de la edificación. Sería un ejemplo para calificarlo. Un ejemplo de monitorear sería tipo cuando quieres ver en tiempo real cómo se comporta espacios dentro de una edificación. Por ejemplo, cuánto aire, frío o calor hay dentro de un espacio para ver qué información necesitan eh, los ingenieros mecánicos y así analizar los sistemas Sí, de ventilación. Y también tenemos, por ejemplo, el de capturar, que en este caso un ejemplo sencillo sería capturar las condiciones existentes de una edificación. Y por eso, último, mm, no, que contigo. sí, que es importante también, por lo último que dijiste, quieres capturar algo muy básico, que es el área, simplemente el área. Y hay que decir también que este documento de los BIM usos van a encontrar algo que se llama Facility Element o Facility, que Facility en realidad es lo que va a tener el IFC, el documento, o es en este caso, en nuestro caso sería el edificio o el building. Entonces, los BIM usos están enfocados en las facilities. Y de las facilities es que ellos también, ok, vamos a subdividirnos y vamos, ok, queremos agarrarlas el área. Entonces, ok, vamos a capturar. Podemos ver el área, cuántas áreas necesitamos. Comentaste también cuantificar o quantify en Sí, ese era inglés. el último, ese era el que venía. Bueno, ahí también tienes la cantidad de ventanas, por darte un ejemplo simple que está en todo, la cantidad de ventanas que tenemos, lo estuvimos hablando, la cantidad de puertas que tenemos. Si quisieras obtener esa información, ya sabes tú como BIM manager, ok, puedo obtener esto, puedo obtener aquello. Por eso también estos usos te hacen también pensar y utilizar no sé, tu creatividad también, cómo puedes usarlo para obtener algo valioso para ti como BIM manager o como BIM coordinator.
O a lo mejor no necesariamente Sí, tienes que ser no, sí, eso justamente te iba a decir. Si te pones a eso. ver, a leer esto en detalle, en toda construcción o sí, en toda construcción, renovación o lo que sea, esto es algo que lógicamente necesitas, que es recolectar información. Pero ¿cómo recolectas esta información o para qué recolectas esta información? Como siempre, ¿para qué? Para, por ejemplo, cuantificar cuánto material necesitas o cuantificar cuántos elementos en la edificación existen, eh, capturar para Sí, las condiciones existentes. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer una renovación de una edificación, tú necesitas saber la información que está allí para ver cómo tú vas a, por ejemplo, demoler alguna parte para construir o simplemente demoler todo completo. O sea, al final, si nos ponemos a ver más allá de un BIM Manager o un BIM Coordinator, obviamente el BIM Manager y el BIM Coordinator se van a asegurar de que esto se haga o se implemente de la manera más correcta, pero es algo de que, así como el BIM Manager y el BIM Coordinator, también el Project Manager, los arquitectos, los eso. ingenieros, los diseñadores, hasta la persona, hasta el dibujante o el delineante, tiene que entender este tipo de información. Hay que decir algo, que también ellos dicen que todos estos usos no son necesariamente para una fase del proyecto, puede ser usado en todas las diferentes fases, porque como también es un buen ejemplo, tienes el ejemplo de una construcción que ya existe, pero también puedes tener el ejemplo de una construcción que se va a crear, que va desde un punto cero. Entonces también tienes todos estos usos que a lo mejor lo puedes usar de otra diferente manera. Y son aplicables también incluso para la parte del diseño o desarrollo o developer, de códigos también. Y también quiero decir algo importante para ir cerrando la parte de Gatter, de recolección, es que también de aquí también sale, también es bueno, interesante saber que si uniendo, por ejemplo, dos subdivisiones, también puedes llegar a tener lo que se llama puedes sacar el quantity takeoff, o ¿cómo se llama eso en español? El presupuesto, el presupuesto. Puedes sacar el presupuesto. Lo que sería un 4B, un 4D, sorry, que es el costo de la edificación. Y también Exacto. es una herramienta, pues, que sacando estos big uses, también puedes elevar el nivel del proyecto también. Y bueno, creo que Sí, podemos pasar un poco a Generate. sí, antes de irnos a Generate, lo que podemos hacer a generar, podemos decir que como primer propósito para los usos BIM está recolección de información y luego está la subcategoría que puede ser recolección de información para capturar, para monitorear o para cuantificar. Qualify. Entonces nos vamos a Generate. Ok, en el caso de generar, básicamente en este propósito es de generar ¿qué? Información y como subcategorías están prescribir, luego está las dimensiones o tamaños y luego en inglés está como arrange, pero básicamente es Determinar la locación del lugar, exacto. esa range. Básicamente Que sería como determinar todo. que, Generar la prescripción de lo que se necesita. Es decir, se necesitan elementos específicos o grúas como tal en el sitio. Esa necesidad de qué tipo de elementos y materiales de edificación necesitas. Luego tienes el de determinar la locación, como tú lo estás diciendo, Osvaldo, que es básicamente poner todo junto, dónde van estos elementos en locación y en posición. exactamente. Y esa que acabas de decir es también muy importante. También hay una que, bueno, ya la comentaste primero, prescribir, que también, ok, ya tenemos la data que recolectamos, tenemos todos estos elementos que tenemos que el modelo tiene o que el facility tiene, pero ahora, ok, estos elementos en realidad tienen una función dentro del modelo. Te puedo dar un ejemplo. Determinar la necesidad que tiene, no sé, por decirte una poseta. Están las posetas, ¿dónde están las posetas? ¿Qué función está cumpliendo este elemento dentro de la edificación? Y por eso es que tienes esta locación, sabes dónde está el modelo, el prescribe, la prescripción, que es como que, ok, ¿está en realidad este elemento en un baño o está en una bedroom?
dentro del modelo. Entonces también ya tú por ahí, ok, ya tú mismo es lo que también está diciendo un poco de, ok, la viveza que tienes tú para, ok, usar el uso y saber, ok, en qué tú te puedes beneficiar, porque, o sea, las reglas están ahí, pero tú también las tienes que buscar de una manera en que tú mismo te puedas beneficiar de ellas también, ¿no? Sí, al final yo Y bueno, pienso que tienes todas estas herramientas que básicamente lo que hacen es estructurar, organizar y implementar la tecnología dentro de la construcción. Y como lo hizo Osvaldo, cómo tú lo implementes, pues ya está ya entra entre tu elección o incluso de eh, que si lo puedes o no puedes utilizar, cuántos recursos necesitas, o etcétera. así es. Creo que lo tocamos todo de la segunda parte. Bueno, Está está también el tamaño de las dimensiones, el, que el bueno, que size, ¿right? O sea, básicamente, exacto, es generar las dimensiones de los elementos que se van utilizando, que se van a utilizar para el diseño. Básicamente, cuando hablamos de generar y de estas subcategorías, estamos hablando por lo menos en la etapa de diseño, en la que se están básicamente haciendo los planos, incluso el modelo, se están colocando los tamaños, las dimensiones de los elementos, lo que se necesita, e incluso la locación de estos mismos elementos constructivos. así es. Eh, Bueno, y creo que podemos pasar ahora a analyze o analizar, que también Exactamente. es uno de los puntos también importantes, interesantes. ¿Por qué? Porque aquí también, de este también parte algo muy importante que sé que tú gustas, que es el class detection. Porque también lo mismo, como fuimos al principio, que usamos Gather para llegar a, por ejemplo, todos estos elementos, usamos Being Uses de Gather y pudimos obtener el 4D, que es el costo de la edificación. Con Analyze también podemos llegar a tener la coordinación, que sería en este caso el Class Detection. También podemos recolectar información de dónde en realidad los elementos están es también, ok, está esta pared, tú también puedes hacer chequeos de dónde están los diferentes elementos de la facility y ver si ellos están en el mismo lugar, si chocan. Y de ahí viene esta parte del class detection. Sí, yo creo que si vamos como que en orden, como lo habíamos dicho al principio, primero se recolecta información, luego se genera información y luego que se analiza esta información. ¿Cómo se analiza esta información? Uno de esas, analizar sería la categoría, el propósito, y luego tenemos las subcategorías que serían, por ejemplo, coordinar. Ahí es donde entra el clash detection o el choque, detección de los choques elementos, donde ahí entraría la coordinación entre elementos estructurales con arquitectónicos, mecánicos, etcétera. Y Sí. allí se estaría analizando el diseño para encontrar una armonía entre los elementos y cómo ellos se comportan dentro de la edificación. También están las otras subcategorías que también son bastante importantes, en mi opinión, que serían la de validación. Estarías analizando los elementos de la edificación para validar ya sea si cumplen con las normas, pero también si están accurate. Si siguen los parámetros, sí, a mí me parece también la última bastante interesante porque es la que también puedes aplicar más o sea, dependiendo de tus normas, es donde también puedes comparar y también puedes tener un parámetro a seguir y donde puedes Exacto, conseguir los errores también, porque en realidad al exacto. final la idea también es conseguir errores y validando. Por ejemplo, tienes el facility element en un documento AFC, tú tranquilamente puedes validar, si, por darte un ejemplo, si el tamaño de las ventanas o el tamaño de las puertas es la mínima requerida para un diseño para casas, que tienes que tener una mínima longitud. Con validación, tú chequeas esto y estás aplicando BIM para validar el código o los códigos de construcción del país en donde estás. También Exactamente. creo que es de bastante ayuda para la gente y también Sí, te permite como que unir las dos cosas, las tres cosas, porque tengo este modelo, pero ¿cómo después puedo yo conectar las reglas usando el BIM?
usando Sí, uno de los exacto. BIM user. Sí, es como que obviamente todo lo que estamos hablando se ha hecho por milenios y años y siempre se ha hecho a la hora de llevar a cabo una construcción, pero volvemos y repetimos, como tú dijiste ahorita, tener todo, todo el modelo más los usos, más la información, puedes llevar a cabo cosas de mejor manera, más sustentables, en menor tiempo y que en mi opinión permite que muchísima más gente esté involucrada en la industria de la construcción, porque por lo que tú y yo sabemos, esta industria es un poco pesada porque lleva bastante cálculo, información y mucha gente involucrada en sentido de Análisis, análisis y análisis. disciplinas involucradas. Y yo siento que entre más sencillo o simple se haga ver esto, más fácil va a ser que las personas se metan en este mundo y quieran llevarlo a cabo, la construcción con el uso del BIM y la tecnología. Sí. Y que también lo que me gusta más de este Big User, de este documento, es que es aplicable a todo, es lo que ellos también dicen, es aplicable a cualquier nivel de fase del facility element, de elemento de la facilidad. Y hemos dado bastantes ejemplos, desde ejemplos pequeños desde una puerta, pero también aquí en analizar o analyze en el documento hay una subcategoría que se llama forecast en inglés, pero en español sería como que eh, Pronóstico. predecir o pronóstico, eso, pronóstico, predecir. Bueno, pronóstico, predecir. Y con ese también puedes aplicar, también depende de ti, pero pudieras saber fácilmente la cantidad de energía que va a producir la edificación, que es una de las cosas que hemos hablado antes. Y ya tienes que con esta guía, ok, ¿en qué categoría entra esto que carrera profesional? O sea, a lo mejor necesitas nada más saber cómo usar dos, tres, cuatro, a lo mejor necesitas también saber todos, pero no necesariamente los vas a aplicar todos. También depende del proyecto, depende de qué es lo que quieras lograr, los objetivos. Pero por lo menos aquí en este documento tienes como que, ok, puedes hacer esto y tú eliges. Eso es lo que también me gusta y me parece interesante. Sí, yo siento que para por lo menos para nosotros que tenemos poco tiempo dentro de la industria de la construcción, nos ha servido bastante para nuestras carreras y nuestra profesión en la vida real. Muchas de estas cosas las aplicamos el día a día y en mi opinión, por lo menos en mi caso, y estoy seguro que en el tuyo también, me ha permitido entender muchísimo más cómo llevar a cabo un proyecto de construcción eh, desde un punto de vista, desde varios puntos de vista, porque puede ser un punto de vista analítico, pero también un punto de vista administrativo. ¿Por qué? Porque no solo analizas o trabajas una información por partes, sino que al utilizar BIM y la tecnología, estás viendo todo el ciclo de la construcción, diseño, construcción y operatividad eh, desde fuera. Es como si, no sé, fueses Dios y estuvieses viendo absolutamente todo cómo va a pasar. En mi opinión, esta información y utilizar el BIM en proyectos de construcción te permite ver el trabajo o el proyecto de esa manera, más allá de estar eh, encapsulado en una sola fase, una sola eh, área. Eso. Porque suele pasar, o bueno, en mi opinión pasa que te puedes como que encapsular en una sola área que lleva a cabo, no sé, una parte de esa construcción y no te permite ver the big picture o la imagen completa de cómo realmente se lleva a cabo todo este proceso que al final te permite a ti tomar mejores decisiones a la hora de hacer tu trabajo, que puede ser que sea Eso. una parte mínima o mediana, pero que tenga sentido a la imagen completa de lo que se quiere llevar.
Sí, claro, claro, claro. No, y entendiendo lo grande, también entiendes las cosas también más por separado, paso a paso, y bueno, son herramientas en una caja de herramientas. Es así. Así Para concluir, definiría los being uses. exactamente, para concluir, recapitulicemos vamos a resumir. El día de hoy le hablamos de tres propósitos a la hora de definir un uso BIM, que en este caso sería gather, recolectar información, generar o generar información y analizar esta información. Para el próximo episodio le estaremos hablando de cómo luego comunicar esta información y cómo al final, si me lo recuerdas, es realizar. Comunicar y realizar, sí. Exactamente, que en el Así es. último caso no sé si es realizar la información o simplemente realizar la construcción. Entonces ya lo veremos en el próximo episodio. Ya veremos. Muchísimas gracias. Esperemos que les haya gustado. Bye. Bye. Síganos en nuestra cuenta de Twitter e Instagram y bueno, gracias.